Todas esas cosas sucedieron para que nosotros tengamos un ejemplo en este tiempo. ¿Puede usted hacer algo para cambiar el estatus mundial? No, pero sí podemos hacer algo para cambiar lo que hay dentro de nosotros. Lo que el Señor está llevándote a la reflexión en esta palabra del corazón es tu eternidad. Qué bendición poderles estar llevando el día de hoy estas nuevas palabras al corazón. Les bendigo en el precioso nombre de Jesucristo en compañía de mi preciosa esposa. ¿Cómo estás tú, mi amor? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Maravillosamente bien, bendecido, contento. Dios le bendiga, le saludamos, le bendecimos, le damos gracias a Dios y qué bueno que se goce con el Señor y aún de las cosas más cotidianas, ¿verdad? Le bendecimos, qué bueno. Y tenemos para usted hoy muchas palabras a su corazón. Hablaba con un pastor por teléfono al cual saludo el día de hoy, Pastor Víctor, se llama Fernández, Víctor Fernández, ese pastor, le amamos Pastor Víctor. Y él decía, pues es que todas estas noticias y es que todo esto que llega y hay tantas malas noticias, pero también hay muy buenas y efectivamente hay mucho muy buenas en cada palabra escrita que el Espíritu Santo dejó como un legado en esto que llamamos nosotros la colección de libros Biblia. Existe un torrente de tantas buenas noticias a la cual usted se tiene que concentrar. Usted puede estar tomando todo lo que en el ambiente está fluyendo, puede estar tomando la información de este científico, de este técnico, de este político, de este especialista, de este economista, de este médico y terminará absolutamente mareado. Pero si usted se concentra en la plataforma de la palabra de Dios, aún oiréis de guerras y de rumores de guerras, que dice oiréis, oiréis. Y yo creo que cuando se escribió esa porción de la palabra, pues aún no existía la oportunidad de decir oiréis y veréis y tendréis en sus dispositivos, ¿verdad? La oportunidad de comprobar, no, pues vamos a encontrar que en este tiempo lo que estamos escuchando son tambores de guerra en tantas áreas, que no podemos nosotros sino estar mucho más atentos a los tiempos de la resolución del retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y sí, pues a lo largo de la vida nosotros todos tenemos la experiencia que hemos pasado por ciertas etapas de situaciones y de conflictos muy difíciles y yo recordaba en alguna ocasión muy recién casados, así ya como más de 30 años. ¿Ya tenemos más de 30 años? A ver, sácame una Muy cuenta. al principio de recién casados y hubo una guerra y rumor de guerra por allá por Medio Oriente que pues no sabíamos si nos iba a llegar para este lado y bueno, no, pero estaba tan fuerte y tanto yo no conocía al Señor todavía. Y como quiera, a veces conociendo al Señor, a veces nos dejamos ir porque los medios absorben, ¿verdad? Y darle tanto tiempo en nuestra mente, en nuestro corazón, nos puede llegar a hacer mucho daño. Y yo recuerdo que hasta compramos una alacena extra que la pusimos en el paticito del departamento, por allá afuera en el exterior, y la llenábamos de despensa porque era una angustia de que si se llegaba a cerrar todo y nosotros qué íbamos a hacer, y realmente, bueno, pues pasó y pasó y no pasó nada, ¿verdad? Se terminó ya después esa despensa y en otra ocasión, ya años después, recuerdo haber estado ya conociendo del Señor, también con angustia por situaciones que estaban sucediendo, no sé qué. De las Torres Gemelas. No sé cuál guerra, no, antes de eso. No sé cuál guerra hubo. Han sido varias. Qué situación política o estaba pasando algo que me estaba afectando mucho en mi espíritu, en mi alma. Y yo estaba embarazada y estaba yendo a un curso de parto psicoprofiláctico y todo eso. Y era un grupo con varias mamás y ese día la maestra invitó a un psicólogo y con toda la vergüenza, porque ya conociendo yo del Señor, ¿cómo es posible que esa persona me vino a decir a mí qué tenía que hacer? Cuando yo
que conocía la palabra y el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues tenía que saber que tenía que poner mi confianza en Dios. Entonces decía, alguien está preocupado por algo, y yo decía, yo estoy preocupada. ¿Y por qué estás preocupada? Porque si estás embarazada, pues también puedes afectar a tu bebé. Y yo decía, por la paz mundial, por la situación política, por la situación económica. Y me dice, oye, ¿y tú puedes hacer algo con preocuparte para cambiar las cosas? No. Ahora sabemos, yo sabía también en aquel entonces, pues puedo orar. Y oramos y lo dejamos todo en manos del Señor. Porque Dios, en todo su poder, es el que puede hacerlo. Y nosotros pedirle, ¿verdad? Oramos. Pero ya una vez que oras, pues como que ya se lo pasaste de manos, ¿verdad? Mira, Señor, estaba preocupada por esto, pero ahí lo dejo, tú eres el que lo puede hacer, yo no puedo. Entonces decía, entonces, ¿para qué te preocupas? ¿Puedes tú lograr algún cambio? No. Pero sí puedes entonces estar tranquila voluntariamente, porque si tú te preocupas vas a dañar a tu bebé, te vas a dañar a ti misma. Entonces yo después tuve que arrepentirme y pedirle perdón al Señor por haber permitido dejar entrar esa angustia y ese temor a mi vida, aún haciéndome daño a mí, al bebé, sabiendo que pues yo no podía lograr nada. ¿Y cómo es posible que me vino a decir una persona que no conocía de Dios, y yo conociendo a Dios y conociendo su palabra, cómo es posible que no me caiga la revelación? Pero bueno, eso se lo paso por si usted ha estado pasando por esta situación. ¿Puede usted hacer algo para cambiar el estatus mundial? No, pero sí podemos hacer algo para cambiar lo que hay dentro de nosotros y en nuestra casa. Cuando una persona a la cual hablé me decía acerca de su tradición, de su fe, de su estructura, de los pensamientos, de los estudios que estaba él haciendo, de sus conclusiones sobre Dios, él pedía particularmente ayuda para salir de su depresión, salir de condiciones que él estaba viviendo, de su alcoholismo, de circunstancias que él estaba viviendo, aún conociendo perfectamente la palabra de Dios. Y cada argumento que yo le daba, él lo debatía y me sacaba una contraparte de su teología y me decía, no, pero es que esto y esto y esto. Y es que esto y esto y esto. Entonces, en ese punto ya dije un alto y le compartí. Hermano, con todo el amor y con todo el respeto, todo lo que usted cree, todo lo que ha estudiado, todo lo que usted ha concluido, todos esos estudios y notas que está marcando, ¿le ha servido para sacarlo de su depresión? ¿Le ha servido para vencer su alcoholismo? Entonces él dijo, no. A veces tomamos nosotros la teoría, tomamos solamente los principios, pero realmente no los aplicamos. Y aún conociéndolos, no los llevamos a una dimensión de libertad donde podemos descansar en Dios, auténticamente descansar en Dios. Tu corazón y el mío siempre tenderá al mal, siempre. Ahora tenemos el órgano regulador del Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, puesto que la estructura que dejó el Señor para esa operación en nuestro entendimiento es esa. Cuando venga el Espíritu de verdad a ustedes, Él los va a guiar a toda verdad. Ahora, en aquel entonces, por las fechas que me estás compartiendo, pues tú eras una creyente, conocías y empezabas a conocer la palabra, no sé cuánto tiempo tenías en la comunión con el Señor, pero tal vez todavía el Espíritu de verdad no tenía el 100% de autoridad delegada de tu parte para tomar la guianza de llevarte a ese punto, pero sirvió lo que esta persona, especialista en el aspecto del pensamiento, a un mundano, ¿no?, te llevó a un punto de reflexión para decir, oye, pues espérame, si yo conozco, si yo sé, y ahí el redarguir del Espíritu te dio la plataforma para salir adelante. Amén. Dice 1 Corintios 10, verso 6, 1 Corintios 10, verso 6. Dice, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros,
para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Estuvimos hablando en un programa anterior de las circunstancias que el pueblo de Israel, que saliendo de Egipto, cruzando el desierto, cruzando el mar, bebiendo del agua de la roca, algunos de ellos, en su gran mayoría, no agradaron a Dios. Y todo lo que ellos hicieron y todo lo que ellos experimentaron, todo lo que espiritualmente vivieron, todas las acciones en la interacción que tenían con Dios, sirven de algo para que en este tiempo presente nosotros tengamos un ejemplo. Todas esas cosas sucedieron. ¿Qué cosas sucedieron? Sucedió lo de la nube, sucedió lo del mar abierto, sucedió lo del alimento del maná, sucedió sobre el agua que brota de la peña. Todas esas cosas sucedieron para que nosotros tengamos un ejemplo en este tiempo. No es solamente un acontecimiento así como que histórico y narrativo, digno de Indiana Jones. Oh, lo que aconteció en ese entonces, no. Toda esa experiencia espiritual de aquel pueblo sirve para que en este tiempo presente tú y yo tengamos un ejemplo. Bueno, pero el ejemplo que tenemos es un ejemplo, es un mal ejemplo. Porque estas personas de las que estamos hablando no llegaron, quedaron ahí tendidos muchos en el desierto, postrados, dice ahí, porque no agradaron a Dios por lo que ellos hicieron. Porque habiendo probado del amor de Dios, del cuidado, de la protección, del alimento, de las maravillas que Dios estaba haciendo con ellos, ellos insistieron aquí primeramente en estar codiciando, en estar enojados, estar en pecado. Aquí lo vamos a ver en los siguientes versos. Es una posición de sí y no. Es un ejemplo de lo que no. Es un ejemplo de lo que no y es un ejemplo de lo que sí. Es un ejemplo de lo que no en el grado de mayoría que ellos cometieron en esta condición de su actitud contra los que sí. Entonces, este ejemplo es una evidencia, como una enseñanza de un padre hacia su hijo, de un maestro hacia su alumno. ¿Cuántas veces el maestro pone aquí y dice, sigan este ejemplo? Y te pone un patrón para que tú puedas solucionar el problema que está inconcluso todavía en tu cuaderno. Sigue este ejemplo, te dice el instructor, mira, hazlo así. Sigue este ejemplo. Entonces, un ejemplo es una guianza, un ejemplo es una experiencia. Siempre lo hemos dicho y lo repetimos una vez más. Experiencia no es lo que te pasa. Experiencia es lo que tú haces con lo que te pasa. Y por experiencia, al aplicar eso que estás pasando, te va a dar la oportunidad que aún en medio del dolor, de la cortada, del quebranto, del sufrimiento, no vuelvas una vez más a experimentar ese grado que afectó tu vida. Entonces, al tú ya ser más experto, pues te cuidas más cuando estás cortando la cebolla con el cuchillo, cuando estás cocinando con esa lumbre, cuando estás haciendo ese trabajo rudo, cuando estás haciendo labores, trabajos y circunstancias donde pasaste tal vez por un dolor, ¿Cuántos nos subimos a una silla con otra silla a tratar de estar el fuego? Págatelas, ¿verdad? Entonces sería necio, pues yo voy a volver a poner otra vez silla tras silla y me subo porque sí. Dice la Escritura que el hombre que es seducido por el alcohol se sube como si fuese a un mástil de barco. Y allá arriba está él. Y aún cae, se lastima. Y él dice, me levantaré y lo haré otra vez. ¿Qué es lo que acontece? No fue experto. ¿Cuántas veces Dios nos permite salir con vida, bien librado de circunstancias y accidentes? Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces Dios nos da la oportunidad de por su misericordia no ser consumidos? Sí. ¿Cuántas veces Dios nos saca de un desierto financiero?
¿Cuántas veces Dios nos saca de la posición de tener seguridad en nuestra salud en medio de una epidemia? ¿Cuántas veces Dios nos da la seguridad de tener, aunque sea frijolitos, pero siempre el alimento puesto en nuestra casa? Y pasamos ese desierto y se nos olvida. ¿Cuántos clamamos y lloramos, Señor, ahora sí, Señor, si tú lo concedes, Señor, si tú lo haces, Señor, si tú verdaderamente te prometo? El Señor cumple su parte y nosotros seguimos embarrados de lodo, mi amor. Se nos olvida. Por eso el apóstol Pablo dice, no quiero que ignoren, tienen que recordar, tienen que ubicarse en el conocimiento de la experiencia de lo que pasó a aquel pueblo para que ustedes no lo hagan. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el verso 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Solamente en un día, 23,000. Así como las encuestas estas que sacan en estos últimos tiempos, así como las estadísticas se dan, así como se puede pensar de un momento, estar teniendo muertes por miles en todas partes, es un ejemplo. Eso sucedió en el pasado para que ustedes estén atentos, para que no estén ignorantes de los tiempos. Si vemos nosotros lo que ellos hicieron, en el verso 7 te puedes ubicar a Éxodo 32:6. No sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, ¿qué hizo el pueblo de aquel entonces? Dice, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar como si nada hubiese pasado. ¿Qué dice esta porción de Éxodo 32:6? Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Nosotros debemos entender que a la verdad los tiempos son malos, no para amargarnos, no para perder el gozo, no para estar como tú en aquel entonces queriendo arreglar la paz mundial. Ay, es que estoy tan afligido por la paz mundial y cuándo va a solucionarse y las cosas que suceden. No nos está diciendo Dios que perdamos el gozo de la salvación, el gozo que produce el Espíritu Santo. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Nos está diciendo que no seamos irresponsables. Dice que ese pueblo se sentó a comer y a beber. Si publicáramos el mismo nivel de mensajes de reflexión de la palabra, el mensaje de la buena voluntad, el mensaje de nuestra experiencia espiritual, como publicamos la comida que nos comemos. Sí, y en un versículo antes, lo que estaba leyendo en Éxodo, dice que Aarón les hizo el becerro, el que estaban adorando. O sea, no es tanto que comían, ¿verdad? Era la idolatría que había en el corazón de ellos. Cuando nosotros estamos teniendo este tiempo de complicación, y tú lo estás aclarando muy bien. No es la comida, no es la bebida, no es que tú estés gozándote en este tiempo, no es que estés jugando el PlayStation, no es que estés en este momento solamente tomando todo en broma. No, es un tiempo de reflexión, donde el valor de las cosas espirituales, el fundamento de la palabra, el conocimiento de lo que está por venir, puede estar marcando la diferencia de la libertad que tú puedes estar experimentando en tiempos muy próximos a aquellos que no, aquellos que caigan en depresión, aquellos que caigan en esclavitud, aquellos que caigan en la mentira del diablo, de aquellos pocos que sigan triunfantes en Cristo, defendiendo su fe y sabiendo que la roca de la salvación sigue caminando con ellos. No es un tiempo solamente para comer, para beber y para jugar. No es un tiempo solamente para tomarlo, en conclusión, a la ligera. Si bien no es un tiempo para no perder el gozo, no es un tiempo para decir, no pasa nada, como buenos norteños, no pasa nada. Ir hasta el otro extremo
¿verdad? Estar disfrutando y gozando y todo, también en toda la tranquilidad y no realmente viendo lo que se está moviendo en lo espiritual. Por eso tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual, lo natural a lo natural. No tenemos que estar en aflicción ni en temor, pero tampoco tenemos que estar en la total despreocupación. Tenemos que ocuparnos de las cosas que son lo de Dios. Tenemos que buscar qué es lo que Dios está hablando en este tiempo, sin temor, pero con prontitud, sabiendo que estamos en tiempos donde estamos en tiempos viendo el cumplimiento de la palabra, de las promesas, de las profecías, de que el tiempo de la venida de Cristo se ve muy cercano y no podemos nosotros andar divagando solamente pensando en esto, en comida, en bebida, como en los días de Noé, que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento y solamente andaban en las cosas naturales sin pensar en las cosas realmente importantes. Porque la carne va a quedar en un precedente aquí, porque las condiciones materiales van a quedar aquí, porque todo lo que son instituciones, gobiernos, reinos, imperios, aún empresas multimillonarias, van a quedar aquí. Y si nosotros solamente nos estamos concentrando en el aquí y en el ahora, decimos, pues comamos, bebamos, es que mañana pues, moriremos. Comamos y bebamos porque es un tiempo de placer que tengo que experimentar. Lo que el Señor está llevándote a la reflexión en esta palabra al corazón es tu eternidad, es lo que viene después de todo esto, es el acontecer histórico de lo que está por suceder y todavía no se ha manifestado y que tal vez ni tú ni yo lo veamos, pero sí tus hijos, los hijos de tus hijos. Y las condiciones que se van a enfrentar en cuanto a la defensa de la fe son circunstancias completamente contrarias. Así como ya lo empezamos a ver, donde las autoridades, los gobiernos, los ejércitos, los soldados, las policías empiezan a regular tu entrada, tu salida, tu ir, tu venir, qué compras, a dónde vas, estás o no estás, toques de queda o no de queda, circulas, no circulas, así como se ha visto no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, así se estará poniendo. Cada vez más complicado. ¿Por qué? Porque tiene que surgir este espíritu de anticristo manifestado a una presión espiritual, haciendo labores de lucha espiritual para que nosotros estemos creyendo que no pasa nada. No, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Son contra gobernadores celestes, contra potestades espirituales en las regiones celestes, y eso no se ve. Y nosotros podemos estar diciendo, no, es que los Illuminatis, no, que esto, no, que lo otro, no, que el gobierno. No, es la fuerza del anticristo lanzando ya dardos completamente directos para estar empezando el proceso de preparación de los tiempos, donde los que estemos en Cristo saldremos de este tiempo, y aún los que entendamos que con dolor de parto nosotros solamente veremos la puntita de todo esto, porque seremos en un abrir y cerrar de ojos arrebatados, transformados y llevados a las alturas con Jesús. Gloria a Dios. Y para eso, como dice esa parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? De las prudentes y de las insensatas, que la mitad estaban durmiéndose y la otra mitad estaban listas, preparadas, esperando, y sus lámparas llenas de aceite, llenándose del Espíritu Santo, llenándonos todos, buscando del Señor, estando con todos nuestros sentidos, ¿verdad? Y con toda nuestra fe, creyendo, esperando al novio, esperando ese día en que venga, porque de eso se trata también. No es todo mala noticia, es un cumplimiento del cual los que creemos en Dios y los que creemos en su palabra tenemos que estar contentos y gozosos de que vamos a ver por fin, ¿verdad?, cara a cara a nuestro Señor Jesús en persona. Viene por nosotros, viene por su iglesia, una iglesia limpia, una novia limpia con su vestido sin mancha y sin arruga,
llena su lámpara de aceite y en la espera de Él, esperándolo a Él, creyendo en esa palabra, en esa promesa, es como Dios quiere que estemos, no como estaba el pueblo, del cual tenemos que aprender ahí nada más comiendo y bebiendo en pecado, en idolatría y haciendo todo lo que ellos se les venía en gana, codiciando, sino buscando las cosas de arriba. Dios nos está permitiendo a lo largo de todos estos últimos tiempos volver a tener el fundamento de las piezas de cada uno de los cimientos de nuestra vida, de nuestra familia, de los negocios, de los ministerios, de la iglesia, acomodándolos de forma correcta. Dios ha permitido a lo largo de todas estas etapas de la historia y hoy más que nunca a poder volver a la interacción entre padres e hijos, la libertad, el tiempo, la comunicación de aquello que verdaderamente vale. Te voy a dar un consejo particular, algo que en mi acontecer ha estado marcando mi vida. En estos tiempos donde he tenido esta libertad de tener un poquito más de flexibilidad en cuanto a las agendas, he decidido que nada va a tomar una prioridad máxima que mi esposa, que mis hijos, que lo que Dios me ha mandado hacer. Porque es muy sencillo aún ante las necesidades básicas en la casa, del llamado esencial de aquel que ya está contigo teniendo ese espacio tan restringido, tú estés metido viendo las cosas en el Facebook o las noticias o publicando aquí o publicando allá o teniendo esta adicción a las redes y olvidándote de aquel llamado tan esencial de tu hijo que te dice, pues mira papá, pues ven a escuchar este canto en guitarra, o mira, ven a ver este dibujo, o mira papá, ven a ver lo que puedo estar haciendo en este momento aquí en esta actividad. Y tú dices, sí hijo, después. No, tiempos donde la prioridad máxima es lo que están dentro de tu Jerusalén, dentro de tus casas, y vas haciendo este proceso. Y así lo que está allá afuera en el mundo, lo que acontecerá, lo que vendrá, te aseguro que Dios tiene el perfecto control de los tiempos. Te aseguro que Dios tiene el perfecto control de las circunstancias. Y así como tú, preciosa, no pudiste arreglar la condición mundial de aquel estado de guerra en esos años atrás, te aseguro, tal vez en estos tiempos nosotros no podremos arreglar las condiciones que existen en todo el planeta, pero sí podemos arreglar tu relación y la mía, la relación con nuestros hijos, la relación con nuestros prójimos, la relación con nuestros hermanos. Mientras tú meditas en estas palabras, nosotros te bendecimos en el precioso nombre de Jesús y te esperamos en el siguiente de la serie, en otras Palabras al corazón. Dios los bendiga.